Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la ACP por invitarme en nombre de Insuco, la firma de consultoría que lidero. Como yo sé que este es un momento difícil después del almuerzo, entonces quiero hacerles una invitación y es que con sus celulares o sus computadores se conecten a la siguiente página web, www.menti.com. Si podemos poner la presentación, por favor. Muy bien. La segunda, por favor, si puedes pasar. Perdón, yo lo tengo, perdón. Sí, esta página, www.menti.com. Ahí, por favor, pueden poner su nombre o un seudónimo, si son tímidos. Y este código que está aquí. Y yo creo que podemos ir al Menti, por favor. Listo, ya tenemos varios participantes. Regalemos un par de segunditos más. El código es 5555-4997. ¿Quién no ha podido entrar? ¿Ya todos estamos? Listo, yo creo que empecemos entonces. Entonces, quien responde con rapidez gana más puntos. Cuando hablamos de participación equilibrada entre hombres y mujeres en escenarios de liderazgo, ¿estamos hablando de igualdad de género o paridad de género? Vamos a ver. Muy bien, quienes respondieron paridad de género, justamente aquí estamos hablando no solo de tener hombres y mujeres más o menos, digamos, proporcionados en número en puestos de toma de decisión, sino que las mujeres también tengan efectivamente las capacidades, el espacio y la posibilidad de dar su opinión y tomar las decisiones en igualdad con los hombres. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando decimos se acoge a todos sin importar su sexo, nacionalidad, religión, orientación sexual, visión política, entre otros, ¿de qué hablamos? ¿De inclusión o de integración? Muy bien, estamos hablando justamente de inclusión, que es probablemente el punto más complejo, el punto al que queremos llegar, pero donde todos sientan que están en un espacio seguro y pueden traer todos sus talentos y su conocimiento a la organización. Vamos a la siguiente. Una organización es diversa cuando deliberadamente se incorporan talentos de distintas procedencias, todas las decisiones estratégicas se consultan, se promueve un ambiente libre de estereotipos y etiquetas, o la opción 1 y 3 combinadas. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de diversidad, no solamente es poder traer distintos perfiles, gente que piense diferente, sino también justamente es darles un espacio seguro para que puedan opinar. La siguiente, por favor. Ahí damos enter, por favor. ¿Cuál es la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas colombianas que cotizan en bolsa para marzo de 2022? Abril de 2022. Es 21,2%. Y seguramente ustedes han escuchado en los últimos días que algunos colegas o han visto en redes sociales que varias mujeres han sido llamadas a conformar juntas directivas como parte de un movimiento muy importante que hay en Colombia de que al menos el 30% de las juntas directivas tengan una participación, o que al menos el 30% de las juntas directivas sean mujeres. Vamos a la siguiente.
¿Qué porcentaje de las empresas que hacen parte del índice Standard & Poor's tienen un Chief Diversity Officer en su planta de personal? El 52%. ¿No creen ustedes que esa es una señal muy importante del mercado, de los mercados internacionales, sobre la importancia que este tema tiene? Y ya vamos a ver en un momento por qué justamente el 52% de estas empresas se están tomando la molestia de crear una posición justamente para atender este tema. Hacemos a la siguiente. ¿Qué porcentaje de las empresas de hidrocarburos en Colombia tienen una política de no discriminación e igualdad de oportunidades? Exactamente, el 73% de las empresas del sector de hidrocarburos en la encuesta que hicimos el año pasado del Ministerio de Minas y Energía tienen una política, lo cual pues es una señal muy importante y está alineada justamente a los mercados internacionales. Entonces vamos ya a lo último. Ay, no te pasó ahí, si le damos clic. Vamos a ver quién fue el ganador. Bueno, ahí estuvo muy reñido, pero Juliana, ¿quién es Juliana? No tenemos a Juliana. Juliana, bueno, le damos por favor un aplauso a Juliana. Bueno, muy bien, tenemos entonces una muy buena base para arrancar esta conversación. Entonces, empecemos con la presentación, por favor. Listo. Entonces, rápidamente, quiero, para que todos estemos en el mismo escenario, quiero conversar con ustedes sobre estos tres conceptos, pues, que son la base de un movimiento o de un modelo que poco a poco empieza a incorporarse en las empresas, y las empresas del sector minero energético, entre ellas hidrocarburos, pues han sido líderes en posicionar estos temas en la agenda. En Colombia tenemos muchos sectores altamente masculinizados, pero hay que reconocer que el sector minero energético realmente ha planteado la discusión. Entonces, por equidad, ¿qué entendemos? Y ese es seguramente el término con el que estamos más familiarizados. Cuando hablamos de equidad, entendemos que hay grupos sociales que, por narrativas sociales y culturales que se han construido durante años, tienen menores posibilidades frente a otros. Y la razón de eso es que nos han etiquetado de alguna manera. Y esas etiquetas pues llegan muy profundo a nuestro subconsciente, y entonces de alguna manera pues una mujer joven como yo, es probablemente extraño para algunos de ustedes que esté hablando en un escenario de este tipo. Sería raro, por ejemplo, un hombre que decide quedarse en su casa cuidando de esos hijos, y esas etiquetas no solamente definen algunos de los comportamientos que tenemos, sino también la manera como nuestros interlocutores nos ven. Cuando hablamos de diversidad, lo que estamos hablando es de reconocer que vivimos en una sociedad pues donde hay diversos talentos, gente que piensa de manera distinta en Colombia, y donde nosotros trabajamos, quienes trabajamos en el sector de la gestión social y la sostenibilidad en contextos mineroenergéticos, pues ahí hay una diversidad enorme, y cuando deliberadamente como empresa traemos esa diversidad a nuestras organizaciones y cuando la llevamos a nuestra política de sostenibilidad y gestión social, estamos reconociendo que ahí hay un valor, que es muy diferente una organización o una manera de tener una conversación con nuestros vecinos en la que uno trae a la mesa toda esta diversidad. Así todos procedemos de la misma universidad, pensamos lo mismo, tenemos más o menos la misma edad, ahí digamos que no hay esa misma riqueza. Cuando hablamos de inclusión, ese es probablemente el eslabón más complejo, porque ahí lo que estamos diciendo es que queremos que todos esos talentos tan diversos realmente se sientan cómodos en la organización, y eso también se traslada obviamente a las comunidades y a las partes interesadas con las que trabajamos, y eso pues es un proceso continuo que toma tiempo, pero que finalmente pues tiene unos rendimientos en términos financieros, pero también en términos de innovación para la empresa,
empresa o las empresas que deciden hacerlo, y por favor recuerden ese porcentaje de Standard & Poor's. Ay, perdón. Listo. Pero si le ponemos un apellido, además, a equidad, diversidad e inclusión, que es la interseccionalidad, y es un tema del que últimamente se ha estado hablando, esto se complejiza. Y hay que aceptar la complejidad y hay que abrazar la complejidad en este tema, porque finalmente aquí estamos hablando de personas y por lo tanto, pues no es una bolsa donde tú metes A y B y sacas C. Aquí hay una complejidad, digamos, como empresas. Creo que lo primero, si a uno le interesa realmente el tema, pues hay que reconocer que es complejo y que es un proceso que toma tiempo y es continuo. Básicamente lo que nos dice la interseccionalidad es algo que probablemente nos puede parecer muy obvio, pero que en el mundo corporativo no hacemos, y es reconocer que tenemos diferentes identidades, todos. Yo puedo ser mujer católica o musulmana, puedo ser mujer heterosexual o homosexual, ahí hay un cruce, y en algunos casos cuando esas diversas identidades se cruzan, por ejemplo, ser mujer, pobre, negra, pues eso puede generar unos sesgos y puede generar pues unas violencias distintas a cuando yo no reconozco esa interseccionalidad. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se ha documentado casos de mujeres que pierden su empleo porque son víctimas de violencia sexual y en horario laboral tienen que atender los estrados judiciales. Entonces, al final, ¿qué pasa con estas mujeres cuando las empresas no reconocen esa interseccionalidad? O bien la mujer sale de la empresa y entonces estamos perdiendo ese talento, o sencillamente declina la causa que tiene contra su agresor. Entonces ahí, digamos, la interseccionalidad es bien interesante tenerla en cuenta. Y ya para cerrar este punto más teórico, aquí lo que quisiera señalar es que es un proceso complejo, es un proceso continuo, es un proceso que requiere aprendizaje y requiere personas que estén capacitadas en estos temas. Y yo en los últimos 2 años he tenido la fortuna de trabajar con un grupo de 32 empresas del sector minero energético y aprender de unas mujeres y unos hombres maravillosos que están implementando unas iniciativas fabulosas en la industria. Y eso justamente es lo que hay que hacer, reconocer que esto toma un tiempo para poder ir desde la exclusión, que es probablemente un punto en el que ya no estamos y que era un momento en el que grupos sociales de manera explícita tenían ciertas barreras. Entonces los hombres negros no pueden votar, las mujeres no pueden tener tierra, y nos vamos moviendo hacia la plena inclusión donde no existen barreras. Y casi todos estamos en la mitad, a nivel de industrias, a nivel de empresas, a nivel global, en un punto donde ya no hay barreras explícitas, pero sí hay barreras implícitas. ¿Y cuáles son esas barreras? Son los sesgos inconscientes. Y todos tenemos sesgos porque todos pues hemos sido criados y estamos inmersos en una cultura particular que nos hace ver a hombres y mujeres o a determinados colectivos de una cierta manera. Entonces ahora, para responder a la pregunta de por qué esas empresas de Standard & Poor's están tomando la molestia de tener este Chief Diversity Officer, estoy segura que muchos de ustedes están al tanto de las investigaciones donde se muestra o se quiere mostrar que hay un caso de negocio asociado a la diversidad y a la inclusión. Donde muestran cómo esas acciones en favor de la equidad y la inclusión también tienen unos resultados en el rendimiento financiero de las empresas. Y hay una muy interesante que les invito a consultar, que justamente se llama La diversidad gana, de McKinsey, y es un estudio que ellos inician en 2014. Empiezan a recoger cifras de empresas, ya en este momento son más de 1000 empresas en 15 países en el mundo, para hacer el caso de negocio sobre la diversidad. El primer reporte se lanza en 2015, el segundo en 2018 y el último en 2021. Estas son las cifras de 2021. Lo que ellos nos dicen es que en el reporte de 2018 estadísticamente no eran significativas las conclusiones, pero que ahora sí lo son. Y lo que nos dicen es que las empresas donde más del 30% de los miembros de la junta directiva son mujeres, tienen posibilidades de tener rendimientos financieros 48 puntos superiores porcentuales a las empresas que solo tienen un 10% de mujeres en sus juntas directivas o menos. Y bueno, pues esto sin duda, digamos, debería ser un incentivo muy interesante como empresas para empezar a pensar en la importancia de la diversidad y de la inclusión. Pasamos perdón.
Y en América Latina y el Caribe tenemos un estudio muy interesante que es el Ranking PAR. De pronto algunas de las empresas que están aquí han participado en el Ranking PAR. Patricia dice que sí. Y justamente en el Ranking PAR lo que nos dicen es que implementando análisis estadísticos multivariados podemos determinar que no hay una correlación entre las acciones de equidad, diversidad e inclusión, sino que hay una causalidad, y eso pues es sin duda muy significativo. En los temas étnicos seguramente las cifras nos van a arrojar lo mismo, es decir, si tú tienes puestos de dirección, si tu comité directivo hay no solamente más mujeres, sino también tienes personas que piensan distinto, de distintas etnias, probablemente vas a tener los mismos resultados. ¿Cuál es la razón de mostrar cifras asociadas a género? La razón es que este tema lo hemos venido monitoreando muchos más años y por lo tanto el caso de negocio de tener más mujeres en juntas directivas y posición senior pues ya está mucho más probado. Pero como yo sé que a ustedes no solamente los mueve las cifras, generar buenas utilidades, sino que también lo mueve, como hemos conversado y este evento es prueba de ello, transformar realidades, transformar territorios, generar acciones colectivas y tratar de dar un salto de relaciones transaccionales a relaciones transformacionales con quienes, digamos, hacen parte del territorio y siendo las empresas parte del territorio también, pues sin duda el contexto país también nos debería animar a implementar acciones asociadas a la equidad, la diversidad y la inclusión. Este estudio de 2022 es muy preocupante, en mi opinión, en tanto muestra que si miramos los ODS con una lupa de género, realmente Colombia no ha tenido avances significativos. Seguimos en el mismo lugar. Y ustedes que han estado en campo, como lo he estado yo, y que han estado reunidos con juntas de acción comunal y con líderes de comunitarios y organizaciones de base, pueden constatar que en la mayoría de los casos, hay contadas excepciones, las mujeres hacen parte de estas discusiones. En términos generales son los hombres quienes lo discuten y quienes están, digamos, sentados con nosotros como empresas. Colombia ha hecho avances, ha tenido algunos avances si miramos los ODS con lupa de género en agua limpia y saneamiento, en tanto más mujeres tienen acceso a sistemas de saneamiento y agua limpia. En industria, innovación e infraestructura, que es el ODS 9, en tanto más mujeres están siendo parte del sistema de innovación en Colombia y tienen más acceso a Internet. ¿En qué ODS hemos retrocedido? En parte asociado al COVID, en el ODS 1, en el ODS 2 y en el ODS 11. Entonces, además del PIG, aquí hay otra razón muy importante para sumarnos como empresa a estos temas. Y ya para entrar en la etapa de sugerencias y recomendaciones a ustedes, aunque repito, pues acá hay mujeres y hombres en la industria que han hecho cosas increíbles, mi primer mensaje es los datos. Ya lo decía el presidente de Ecopetrol, ustedes la mayoría son ingenieros, les gustan los datos, lo que se mide se gestiona. Entonces necesitamos datos justamente para entender estas realidades y el año pasado, con el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Insuco, la firma que represento en alianza con Core Woman, nos tomamos la primera fotografía como sector y 71 empresas del sector minero energético se sumaron a esta iniciativa y hoy tenemos una primera fotografía. Esto no tiene precedente ni en Colombia ni en América Latina y el Caribe y yo creo que es una cosa que vale la pena resaltar como industria y que no perdamos este tipo de ejercicios de medición. Y sin duda la ACP también ha hecho un esfuerzo muy importante de medición pues que vale la pena aplaudir y que vale la pena pues como empresas respaldar. Y estos son los datos del sector de hidrocarburos de ese primer estudio, que aprovecho este espacio para contarles que probablemente la próxima semana a través de la ACP van a estar recibiendo el formulario para la actualización de este estudio. Entonces los invitamos a que nuevamente lo diligencien para poder tener estas cifras y aquí nos muestran cosas muy interesantes. Aquí evaluamos 18 dimensiones. Nos muestran, por ejemplo, que la industria ha hecho un esfuerzo muy importante, perdón, les doy una explicación antes, entre más cerca a cero se está,
es una menor calificación, entre más se acerca a 100 es mejor calificación, pero aquí lo que nos muestran es que la empresa ha hecho un esfuerzo, las empresas del sector de hidrocarburos han puesto sus esfuerzos en garantizar espacios laborales libres de violencia, acoso y explotación sexual, que sin duda es fundamental cuando trabajamos en campo. También que las empresas han hecho esfuerzos importantes en temas de garantizar salud, seguridad de higiene, entonces cascos adecuados, botas adecuadas, baños para las mujeres en campo. Y otro punto importante ha sido el reclutamiento y la licencia de maternidad. Las empresas del sector de hidrocarburos están yendo más allá de lo que exige la ley en temas de licencia de maternidad. En donde no nos va tan bien, no nos va tan bien asociado a nuestra cadena de valor. No estamos aprovechando nuestra capacidad para movilizar a proveedores locales, para conectarnos con una cadena de valor muy amplia, para llevar este mensaje de equidad de género, para generar políticas de proveeduría local que tengan en cuenta la equidad de género y lograr que en los territorios pues hayan dinámicas que impulsen que más mujeres puedan ser parte de la cadena de valor del sector minero energético. Yo creo que ahí hay una oportunidad clave y bueno, se los dejo como mensaje de algo a lo que deberíamos apostarle. Y esta otra gráfica nos muestra la participación de las mujeres en los 3 sectores que medimos. Estamos viendo a hidrocarburos y lo que ustedes pueden ver es que la mayoría de mujeres están en el nivel 2. El nivel 2 quiere decir cargos administrativos, cargos donde no necesariamente es tan importante, digamos, el background académico y laboral que yo traigo, y ellas tienden a quedarse ahí. Vamos a ver qué nos dicen los datos de este año. Y conforme va avanzando hacia el nivel 5, que es el nivel más claro, donde está la alta gerencia, el número de mujeres es menor. Y ahí debería estar una segunda apuesta del sector minero energético, además de la proveeduría local. Es clave tener mujeres en cargos de posición, es clave que otras mujeres puedan tener referentes. Eso es muy importante en una industria altamente masculinizada, que una mujer que ingresa al sector, una ingeniera, una geóloga, justamente pueda, digamos, ver y pensar, digamos, en una carrera hacia cargos directivos y de gerencia. Y el segundo mensaje, además de tener datos, es ser parte de iniciativas como esta que yo he tenido el gusto de liderar, que es el Comité Consultivo de Energía que Transforma, y aquí vamos a tener que entrar a negociar con Ecopetrol porque tenemos el mismo nombre. Pero básicamente esto es un espacio que hemos conformado con los gremios, aquí está ACP, y con otras empresas de la industria, para tener un espacio entre pares y poder discutir los datos que tenemos y definir hacia dónde queremos llegar y qué queremos priorizar, porque sin duda todos tenemos capacidades limitadas, recursos limitados, y entonces como industria es importante que vayamos definiendo cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras apuestas. Y este es uno de los eventos que tuvimos en Energía que Transforma hace algunas semanas, pero si se fijan, pues hay muy pocos hombres y realmente necesitamos más hombres en esta conversación. Y ahí, digamos, yo me hago una reflexión que seguramente extenderé a pues, todas las empresas y quienes hacemos parte de Energía que Transforma, y de hecho lo mencionaban en la última sesión de trabajo que tuvimos, pero pues sería mucho más interesante la discusión si no solamente somos mujeres, si también podemos tener voces masculinas y otro tipo de perfiles que justamente nos enriquezcan esta conversación que estamos teniendo. Entonces, ya para cerrar, repito algunos mensajes. Primero, los datos son claves. Les reitero la invitación para diligenciar la encuesta que van a recibir la próxima semana. También es una invitación para que hagan parte de Energía que Transforma, para que se sumen a esta discusión. Impartir capacitación sobre sesgos inconscientes. No podemos llegar a escenarios de inclusión si no revisamos cada uno de nosotros cuáles son los sesgos que tenemos, cómo actuamos frente a los demás guiados por esos sesgos. Apostar por la diversidad en los órganos de decisión de las empresas y en cargos estratégicos, y pues para llegar allá uno tiene que crear un pool de mujeres para que cuando llegue ese momento de abrir una vacante en la junta directiva, pues las mujeres puedan llegar. Muchas gracias.